El Evangelio de Marcos. Lección 7. Los discípulos, primera parte. La sección de Marcos para estudiar esta semana inicia en el capítulo 8 verso 22 y abarca todo el capítulo 9. En esta sección los discípulos asocian a Cristo con varios personajes, incluido Elías. Asociación que refuerza el paralelismo ya mencionado entre Cristo y Elías, trabajando en tierra de Sidón. Aparte de resaltarla, esta sección de Marcos nos muestra repetida y enfáticamente que la identidad de Jesús está íntimamente ligada con sus padecimientos y su muerte. En palabras de Pedro, algo que no resulta raro, Él es el Cristo. Sin embargo, se nota que saberlo no le ayuda a entender la naturaleza de la misión de su Maestro. De ahí que se atreva a reconvenirlo, o mejor dicho, a reprenderlo, mismo verbo que Jesús usa para reprender a los demonios y a la tormenta. Este será un punto clave en la lección de esta semana. Cristo no solo deseaba que sus discípulos supieran quién era, también debían saber que seguirlo implicaría sufrimiento, tanto de Cristo mismo como de ellos. Razón por la que, en su momento, algunos preferirían darle la espalda, esto es, avergonzarse de él, 8:35 al 38. Acción que Cristo o un fiel seguidor definitivamente jamás harían. Por cuanto Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, tampoco nosotros deberíamos jamás avergonzarnos del Evangelio. A fin de revelarse en mayor plenitud, Cristo anticipa a sus discípulos que algunos de ellos verían la venida con poder del reino de Dios, Marcos 9:1. Tomada en contexto, podemos saber que esta declaración o promesa se cumplió en la escena que conocemos como la Transfiguración, 9:2 al 9. Pero, lamentablemente, mientras que Cristo quiere revelar y preparar a sus discípulos para afrontar lo que vendría tras su sacrificio, ellos se concentran en discutir sobre la resurrección, sobre quién sería el mayor entre ellos, e incluso se atreven, sin tener autoridad para hacerlo, a prohibir a otros que sanen en el nombre de Cristo. ¿Será que quizás los planes de Cristo confundieron a sus discípulos, o porque este Evangelio nos dice frecuentemente que estos no entendían, y si no entendían, esto lo hacían de manera inconsciente, tal vez por falta de información? ¿O lo hacían de manera deliberada? De acuerdo al mismo Marcos, este problema se debe en buena medida al endurecimiento de su corazón, 6:52 y 8:17, condición que alarmantemente se aplica también en el Evangelio a los fariseos, Marcos 3:5, y alude a lo que le ocurrió al faraón en tiempo del Éxodo. Aunque esta expresión puede referirse a un tipo de obstinación o terquedad, la idea más exacta detrás del término griego se refiere a que la actitud y falta de entendimiento de los discípulos provendría de que eran, coloquialmente hablando, de cabeza dura. El endurecimiento al que me refiero es uno semejante al de una callosidad, ya que de ahí proviene el vocablo griego usado por Marcos. Siendo el nombre de una piedra de características muy llamativas, toba o tufo, esta palabra se usaba, por ejemplo, para referirse al callo que se forma cuando un hueso roto sana y, en ocasiones, también se usaba para describir la incapacidad de ver. De esta forma, podemos decir que, entre otras cosas, los corazones o mentes de los discípulos estaban endurecidos por una falta de fe, similar a la de los oponentes de Cristo, lo cual ciertamente los pinta en términos muy negativos. Por eso, durante esta semana, la pregunta será la misma para nosotros, los discípulos actuales de Cristo. ¿Sabemos quién es Él? ¿Estamos dispuestos a afrontar todo lo que implica seguirlo? ¿O seremos como aquellos que, pese a saber mucho de Cristo y tenerlo frente a ellos, se obstinaban en no entenderlo y aceptarlo como el Señor de su vida? Que el Señor abra nuestros ojos como lo hizo con el ciego de la primera sección de esta semana y que, como Él, no dejemos de comunicar a otros quién es Cristo y lo que Él está haciendo en nuestra vida.